¿Qué onda, gente? Hagamos un video reacción de las 5 victorias más complicadas de Conor McGregor. Este top irá de menor a mayor, de las más tranquilas a las más complicadas, y está creado totalmente bajo mi criterio y las que yo considero las victorias más complicadas. Puede ser que algunas de estas victorias sean más importantes que otras por la relevancia de los títulos o la relevancia de la victoria, pero estamos hablando de la pelea en general, digamos, de cuáles son las más complicadas. Así que hagamos un video reacción, y en el primer puesto voy a colocar Conor McGregor contra José Aldo. En esta ocasión, Conor McGregor en 13 segundos fulmina a José Aldo. José Aldo, que venía de ser el primer campeón de peso pluma y había obtenido 7 defensas de título hasta el momento en que se peleó con McGregor. Debo decir que José Aldo perdió la pelea ya antes de iniciarla, ya que en las ruedas de prensa nunca habíamos visto unos juegos mentales tan efectivos como los que aplicó el irlandés contra el brasilero, que lo mermó mentalmente a tal punto que en la pelea salió con todo a querer destruir a McGregor. En una izquierda de contragolpe lo noquea y lo deja fuera de combate. Esto se dio en el UFC 194. La pelea duró prácticamente nada hasta el momento en que Conor lo noquea, que lo agarra con ese zurdazo. Ahí queda totalmente desplomado. McCarthy tiene que separarlo para que no lo siga golpeando, y Conor se proclama campeón de peso pluma. Aquí empieza el estrellato del irlandés, que inclusive después de la pelea con Dennis Silver había brincado del octágono y desafió frente a todo el mundo a Conor McGregor, y aquí cumplía lo que había prometido y paralizaba al mundo. Yo creo que este es el punto donde empieza el estrellato de Conor, y presagiaba ya su desempeño, una carrera totalmente extraordinaria. Así que en los papeles esta debió ser la más difícil de todas, porque José Aldo venía de barrer prácticamente con la división. Así que muchos opinaban que jugaría con McGregor, pero ocurrió todo lo opuesto. Así que esta la voy a dejar como la primera, o sea, de las peleas complicadas, esta va a ser la más tranquila. Vayamos al puesto número 2. Conor McGregor vs Eddie Álvarez 2016, Madison Square Garden. Aquí Conor McGregor se convertía en el primer doble campeón simultáneo de UFC, ostentando el título de peso ligero y peso pluma al mismo tiempo. Aquí se enfrentaba a Eddie Álvarez, que había sido el campeón luego de vencer a Rafael dos Anjos y había tenido grandes victorias contra Anthony Pettis, y había tenido 2 guerras también contra Michael Chandler en Bellator. Eddie Álvarez, que fue un campeón breve, luego de este combate tuvo un no contest contra Dustin Poirier, una victoria contra Justin Gaethje, después una derrota con Dustin Poirier, y se fue a One Championship. Así que aquí Conor McGregor dando cátedra de boxeo. Me acuerdo que en esta pelea se lució el irlandés en la parte de boxeo, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo que esta es la mejor versión de Conor McGregor. Creo que esta es la más completa de todas, y mostrando reflejos al máximo, mostrando una defensa de anti-takedowns tremenda. Prácticamente paseó a Eddie Álvarez en esta pelea, no tuvo oposición el irlandés. Lo pongo en el puesto 2 porque Conor McGregor peleaba por primera vez en peso ligero dentro de la UFC. Había saltado al peso welter para enfrentar con Díaz y tuvo que bajar de división para esta pelea, y por ser su primera pelea en esta división dentro de la UFC, debía tener algún tipo de problema yendo contra el campeón inmediato. Le hizo varios knockdowns a Eddie Álvarez durante esta pelea, hasta que el árbitro dijo que fue suficiente y la pelea termina por TKO. Nada que hacer Eddie Álvarez en esta pelea. Conor McGregor al máximo. Luego tuvo ese parón de 2 años, fue al boxeo, peleó contra Floyd Mayweather y después volvió contra Khabib Nurmagomedov, y esa fue otra historia. Así que puesto número 2, Conor McGregor vs Eddie Álvarez. Conor McGregor vs Max Holloway en el puesto número 3. Esto fue en un UFC Fight Night, y esta era la segunda pelea de Conor McGregor dentro de la UFC. Esta es una de sus 2 únicas victorias por decisión dentro de la UFC para el irlandés. Aquí Max Holloway venía de una derrota, y luego de esta pelea algo se activó en Max y obtuvo 13 victorias seguidas, impresionante, luego de esta pelea contra el irlandés. Esta pelea, una de las pocas cosas que se ha visto de Conor McGregor es utilizar los derribos, y aquí los ejecutó perfectamente. Derribó a Max Holloway en varias ocasiones, incluso lo controló en el suelo. En la parte de striking estaban bastante parejos. Considero que Conor es mejor pateador que Holloway. Holloway es conocido como uno de los mejores boxeadores dentro de la UFC. Aquí los striking estaban bastante parejos. La diferencia fue en que Conor aplicó los takedowns, y en mi opinión personal, al principio de su carrera Conor era mucho más grappler que en el momento actual de su carrera. Incluso tiene una victoria por sumisión dentro de Cage Warrior. Un boxeo bastante pulido por ambos.
La diferencia estaba en los golpes, en la potencia. Conor cuando tocaba tambaleaba por completo Max Holloway. Holloway lo tiraba, pero Conor absorbía los golpes perfectamente y se notaba una diferencia física, muscularmente mucho más fuerte, se lo veía el irlandés. Y esto de controlar en el suelo, la verdad que bastante brillante. Pocas veces he visto en Conor McGregor este tipo de estrategias, ejecutadas a la perfección. Así que bueno, Conor obtenía su segunda victoria dentro de la UFC contra Max Holloway y esto fue el puesto número 3. UFC 189 2015, Conor McGregor versus Chad Mendes. En este combate vimos a Chad Mendes dominar gran parte de la pelea a Conor McGregor, inclusive lo tuvo con la espalda contra la lona en varias ocasiones. Conor McGregor no cayó mentalmente y pudo sobreponerse, se levantó para que al final del round 2 con una zurda pulverizante noquear a Chad Mendes. Conor McGregor ganaba por TKO y lograba el desempeño de la noche. Chad Mendes venía a este combate también por una victoria. Inicialmente iba a ser el combate contra José Aldo, pero luego una fractura que sufrió el brasileño se programó esta pelea para salvar el evento. Conor McGregor con una zurda bastante potente en la división de peso pluma lograba el campeonato interino que luego le serviría para unificar con el indiscutible en la pelea contra José Aldo. Se notaba una diferencia clara de tamaños hasta que en el round 2 finalizando llegaba este momento. Con esa zurda caía desplomado Chad Mendes y el árbitro tenía que parar la pelea. Una pelea muy complicada, la verdad que en los puntos se lo estaba llevando Chad Mendes por el control que tenía sobre el irlandés en el suelo, pero bueno. Conor McGregor estaba en su prime time en aquel momento, así que con esa zurda tiraba a cualquiera en el peso pluma. Debo decir que durante el corte de peso Conor se vio muy demacrado, muy desgastado, se notaba que le costaba ya dar el peso en esta división. Sin embargo, no por ello pudo rehidratar bastante bien y se mantuvo fuerte la mayor parte del combate. También se mostró muy bueno de cardio Conor, lo mantuvo en el suelo Chad Mendes en gran parte de la pelea y se levantaba como si nada hubiese ocurrido. Eso la verdad que bastante bien por parte del irlandés. Así que puesto número 4, Conor McGregor versus Chad Mendes. Bueno gente, llegamos al último puesto del top. Conor McGregor versus Nate Diaz 2. Este combate está como la más complicada de Conor McGregor por varias cuestiones. La primera es que no era la división de Conor McGregor. Conor McGregor venía del peso pluma y brincó 2 divisiones para pelear en peso welter contra Nate Diaz. Conor McGregor había perdido la primera pelea contra Nate, víctima de la falta de cardio. Justamente en el segundo round Nate Diaz lo somete. Conor muy pesado para la división. El entrenador de Conor McGregor, John Kavanagh, había dicho en varias ocasiones que el peso pluma era muy poco peso para el McGregor, el peso welter era demasiado peso y que su división ideal era el peso ligero. Ese era el mejor peso de Conor McGregor para su constitución física. Pero bueno, Conor McGregor en esta pelea había calibrado la estrategia especialmente para pelear con Diaz, ya que torturó su pierna derecha durante gran parte de la pelea con ese pateo de pierna izquierda, justamente para quitarle el pie de apoyo a Nate Diaz. Conor McGregor en este combate golpeó a Diaz de todas las maneras posibles, le tiró ese zurdazo con todo y Diaz no terminaba noqueado, se levantaba y continuaba. Recordemos que el estadounidense es conocido justamente por tener un tremendo cardio y una mandíbula de hierro. Le tiraba y el tipo no se dormía, se respondía, absorbía los golpes y continuaba como si nada. Bueno, en este combate justamente fue el único que habíamos visto a Conor McGregor llegar a los 5 asaltos. La verdad que buen cardio, se vio cansado por momentos, pero pudo reponerse. Conor ha dicho en varias ocasiones que es una cuestión genética, que él tiene esos por momentos esos vacíos de cardio, es decir, se queda sin nafta, pero se recupera luego de unos minutos. Dice que es una condición natural de él. Pero bueno, vimos que la preparación física fue excelente, le hizo varios knockdowns a Nate Diaz y Nate con esa mandíbula extraordinaria se levantaba y continuaba peleando. Un guerrero, la verdad, este Diaz, y él y su hermano, unos peleadores bastante aguerridos. Bueno, ¿qué hemos de decir aquí? Conor McGregor luego de esta pelea fue a pelear contra Eddie Álvarez y lograba el tener 2 títulos en simultáneo dentro de la UFC, convirtiéndose en el primer campeón en tener 2 títulos al mismo tiempo en 2 divisiones diferentes. Así que considero que esta es la mejor pelea de Conor McGregor por las cuestiones ya mencionadas. La cuestión del peso, el rival al que estaba enfrentando,
Díaz admitió luego de la pelea que a pesar de que Conor era muy pequeño, golpeaba muy fuerte. Y en otra división hemos visto que con estos golpes hubiese matado a cualquiera. En la división de pluma apenas tocaba a alguien y ya se caía. Pero enfrentando gente de mayor peso era obvio que el poder no iba a ser lo mismo. La gente de peso welter está acostumbrado a pelear con gente de peso mediano que corta peso. Entonces están acostumbrados a recibir impactos de gran poder. Por tanto, la pegada de Conor no era la misma que en el peso pluma ni en el peso ligero. Así que bueno, Conor McGregor versus Nate Diaz 2, y así damos por finalizado este top 10. Espero que les haya gustado, gente, y si les gustó el video suscríbanse al canal y dejen un comentario y un like. Nos veremos pronto.